es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera, repleto de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Buenos días. Es un gusto estar aquí, poder verlos después de un tiempo. Damos gracias a Dios. Y como dice esta alabanza, porque es Jesús la razón por la que estamos aquí reunidos, en su amor y para poder escuchar la palabra. Así como dice en el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperen en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y por eso estamos aquí, hermanos, para poder escuchar lo que Dios tiene el día con nosotros. Y los invito a hacer una oración para poner este culto en sus manos. Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos en iglesia, en ese amor fraterno que tenemos hacia ti, Señor. Te agradecemos que nos permitiste estar un día más, el día de hoy, para poder
poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que este culto sea en tu nombre, solo por ti, Señor, y que seas tú, Señor, el que dirijas todo esto. Le des palabra al pastor para que nos enseñe y nos abra ese camino de perfección hacia tu gloria, Señor. Te pedimos que bendigas y nos bendigas a todos los que estemos aquí. Abra nuestros corazones y nos des entendimiento para poder escuchar tu palabra. Te pedimos por los hermanos que han de estar por llegar, Señor, que apresure sus pasos y que lleguen con bien. Y los que en este momento no pueden llegar, Señor, que después puedan escuchar tu palabra, Señor, y sea de edificación hoy y siempre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Sigamos alabando, hermanos. Yo soy la luz del mundo, el que me siga tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad. Yo soy la luz del mundo, el que me siga tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por ti que vi a Jesús y siempre feliz comenzaré. En la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por ti que vi a Jesús y siempre feliz comenzaré. Hermosas alabanzas, pero el Señor nos invitó a que estemos orando los unos por los otros y quisiera tomar este tiempo para agradecerles a ustedes que nos llevaron en oración, a toda esta familia. Los queremos mucho y les pedimos a Dios que los sigan bendiciendo y sigan estando en esta comunidad. Dios los bendiga y recordemos que siempre debemos de orar unos por los otros. Tenemos a veces hermanos, familiares que tienen alguna dificultad, ya sea de enfermedad o ellos mismos tienen algo en su corazón. Siempre pongámonos en oración para orar los unos por los otros. Así es que no voy a tomar el atrevimiento y hacer esta oración. Señor, te damos gracias por esta hermosa comunidad, Señor, que se reúne en ti, Señor, en lazos de amor, Señor, porque eres tú el que nos une en común con nosotros, Señor, ese perfecto amor que tú nos tienes, Señor, que tú nos has recogido, Señor, nos has limpiado, nos has lavado. Aunque nosotros nos volvamos a caer, tú siempre estás ahí, Señor. Te agradecemos enormemente por esta comunidad que está aquí, Señor, para poder entregarte su vida y ofrendarte, que es lo que tienen, lo más preciado que es su vida. Te pedimos que los bendigas, que bendigas a todos nuestros hermanos, bendigas a nuestros hermanos enfermos, Señor. Cuídalos, sánalos, Señor. Sé su médico de médicos, Señor. Sanales no solamente la cuestión física, Señor, sino también todo espiritual. Sobre todo que tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el agua viva. Te pedimos que nos llenes, que nos confortes, Señor, de cualquier tribulación que tengamos. Y también a todos nuestros hermanos, Señor, sé con ellos, cuídalos, bendícelos, Señor. Que tengan, nunca les falte nada, Señor, el pan, el sustento, la casa, el vestido, pero sobre todo que nunca les falte tu amor, Señor, que es lo importante en esto, Señor. Todo eso te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los sigo invitando a que sigamos alabando, hermanos. Alabemos. El poder del pecado
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pues tomemos nuestras Biblias, hermanos, para hacer nuestra profesión de fe. Tomémosla con la mano derecha, puede ser impresa o digital. Levantemos la mano y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me apruebo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues démosle paso a nuestro pastor para que nos dé la palabra de Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar como la secuencia que llevamos como Red de Iglesia Soler, estudiando Colosenses 2, del 1 al 7, que ya nos adelantaba la semana pasada mucho de las enseñanzas que podemos tener de este pasaje nuestro hermano Dani. Y de verdad es una carta muy rica, muy interesante, una carta muy desafiante, y pues de eso se trata. Quiero, antes de empezar propiamente con la exégesis y el estudio del pasaje, contarles una historia. Fíjense que, no sé ustedes, pero a lo mejor ahorita que lo comenté hasta se van a acordar de alguien. La persona más misógina que conozco, así, pero más misógina, es mujer. Fíjense qué curioso, es mujer, una persona que denosta a las mujeres mismas sin tomar en cuenta que ella misma lo es, pero sí es la más misógina, tremenda. Y dentro de las muchas cosas que decía esta persona era descalificar a una persona que se había convertido. Así decía: pues si yo lo conocía, hombre, era borracho y era probadito, y ahora convertido, pues lo descalificaba. Es curioso, pero incluso fíjense que hasta las personas inconversas se asombran a veces del testimonio de transformación que puede dar alguien con su vida, hasta sin palabras. Fíjense qué interesante. Les voy a contar una historia que cuenta el pastor Samuel Vila. Dice que incluso los no cristianos se asombran de esa transformación. Y platicaba que alguna vez viajando por Orleans, un conocido de él que se apellida Diderot, contaba que un peluquero le contó
una historia bien interesante. Había alguien que era cristiano, que era servidor de Dios. Es más, él andaba ahora sí que recabando fondos para los pobres. Y contaba que se estaban un día en una casa, de Pelletier, otra persona, y que ahí llegó esta persona. Llegó. Ahí llegaba y ya, bueno, así que ya saben, ¿no? Decían, ya llegó esto. A ver qué va a pedir ahora. Perdón. Y sí, efectivamente empezó a contar historias para conmover los corazones de estas personas. Y pidiéndole algo para los pobres. Dentro de los que estaban ahí había otra persona, Auberlot, un comerciante muy rico, que le dijo, no te voy a dar nada. Pero él siguió insistiendo, le empezó a contar una historia de alguien, de otro, hasta que, exasperado este señor Auberlot, se levantó, se fue a otra habitación y esto fue a seguirlo. Y pues fue tan hostigado, se sintió con esa impertinencia aparente, que lo que hizo fue abofetear a este hombre. Le pegó. Y entonces la respuesta verdaderamente le conmovió, porque le dijo, bueno, eso que viste es para mí, pero ahora, ¿qué le vas a dar a mis pobres? Así que esta persona, Auberlot, groserote, ¿verdad?, se conmovió verdaderamente, cayó en llanto y sí ofreció ayuda. Alguien más escuchaba terciando la historia y decía, yo como militar no le hubiera dado permiso siquiera de pedirme perdón, le hubiera hecho saber el sabor de mi espada. Y otra persona le dijo, sí, es natural, o sea, sí, porque tú eres militar, eso es para lo que estás educado y esa es tu naturaleza, la espada. Pero él es cristiano y él está para perdonar y para recabar para sus pobres. Fíjense qué interesante. Y todo este diálogo incluso en inconversos, es decir, la persona que hablaba de eso es que había sido impactada por el carácter de este señor, había aguantado el bofetón, había perdonado y había, a pesar de toda la circunstancia, buscado recursos para sus pobres. Nos preguntamos, ¿de qué estaba lleno este hombre? ¿De qué estaba lleno su corazón para haber aguantado eso que a lo mejor no hubiéramos aguantado nosotros, ¿verdad? Porque a lo mejor dicen, bueno, pon la otra mejilla, pero qué difícil es poner la otra mejilla. Pues de qué estaba lleno, de fe, de paciencia, de amor, de benignidad, de sabiduría que viene de lo alto, es decir, lleno de Cristo Jesús. Y así, sin palabras, lo había manifestado. Entonces, el sermón de hoy se llama La riqueza de vivir en Cristo. Vamos a redondear. Les quiero confesar una de las cosas que nos ocurrió, bueno, por lo menos que me ocurrió a mí. Hay un desfase después de la enfermedad. No solamente es agotamiento físico, sino me cuesta mucho trabajo hilar intelectualmente las cosas. Entonces me desfasé, nos adelantamos un sermón a lo que va ahora. Entonces, bueno, ahorita ya nos emparejamos porque tuvieron un predicador invitado la semana pasada. Nosotros no podemos decir que es predicador invitado, Dani es de casa. Es un predicador en el que vemos el futuro de la iglesia, y pues queremos sí hacerlo. Entonces, vamos a continuar con este pasaje para volvernos a emparejar con Oreo, pero extrayendo todavía un poquito más de las cosas. Entonces, la riqueza de vivir en Cristo. ¿De dónde viene esa riqueza? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene donde estaba lleno este hombre Pelletier? ¿De dónde viene la riqueza del testimonio de vida de esta persona? De Cristo Jesús, no hay de otra. No hay nada más, es vivir en Cristo. Pero viene de una cosa bien interesante que nos plantea Pablo en esta versión que revisé, que es una Reina Valera antigua, muy antigua, es 1909. Dice, la riqueza que viene de la convicción y del entendimiento, es la primera enseñanza. Entonces vamos a ver
del 1 al 2, 1 y 2, versículos 1 y 2, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. De pleno entendimiento, fíjense qué interesante. Pablo nos habla en el versículo 1, en esta versión: qué gran lucha sostengo, qué gran lucha sostengo, dice Pablo en esta versión 1909. Esta es Valera 60. Pero dice: hay guerra, hay conflicto. ¿Contra quién está luchando Pablo? Pues está encadenado, está en prisión domiciliaria, está con un guardia permanentemente con él, no puede salir. ¿Contra quién está luchando Pablo? Porque él dice: yo sostengo una lucha, pero ¿contra quién? ¿Contra quién combate? A lo mejor es los mismos desafíos a los que nos enfrentamos actualmente. A lo mejor está luchando contra la apatía, a lo mejor está luchando contra la desesperanza, a lo mejor está luchando contra la desidia. Qué fácil era haberse quedado encadenado y callado, pero nos hubiera privado de todas las cartas que escribió en la prisión, ¿verdad? Más de la mitad del Nuevo Testamento que escribió Pablo. Fíjense, contra eso estaba luchando, contra la desesperanza, contra el decir: no puedo hacer más, no puedo hacer nada, estoy aquí encarcelado, ¿qué quieren que haga? Pero no, Pablo está luchando contra eso porque él quiere que estas iglesias de este valle, la Odisea, incluyendo la de Colosas, pues que crezcan. Y fíjense qué interesante, porque ni siquiera son iglesias que él fundó. Él dice: no me conocen personalmente, ni él los conoce a ellos, pero está luchando por ellos. Fíjense qué interesante y qué desafiante para nosotros. Luchar no solamente por los que estamos aquí, sino principalmente por los que no están aquí, por los que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio, ¿sí? Por aquellos que ni siquiera conocemos. Y entonces, bueno, el conformismo, la desidia, el desdén, contra todo eso, y además contra la herejía, que también es actual, es una lucha actual. Pero ¿qué diferencia hay en la lucha del cristiano con la lucha del mundo? En la lucha del mundo lo que se busca es aplastar al rival, pasarle por encima, mostrarse como mejor. Y Pablo no. Pablo lo que busca es no honor, no reconocimiento, lo que Pablo lucha es por el bien de las iglesias, por el bien de los otros. Fíjense qué interesante. Por el bien de los otros. ¿Para qué? Les dice Pablo: para que se mantenga viva la esperanza y la fe y no caigan en desánimo. Es bien fácil caer en desánimo. De verdad es tan sencillo dejarse caer y dejarse llevar. Pero no hacerlo implica lucha, y eso es lo que Pablo hace. Si una lucha, venciendo todo lo anterior y todo lo relativo a las herejías, Pablo lucha para que estos hermanos que ni siquiera conocen permanezcan unidos en amor. Eso es lo que nos dice. A ver, regrésate al 1. Bueno, está ahí, sí. Unidos en amor. Unidos en amor. Y el amor es Cristo Jesús. El amor es Jesús. No hay amor más grande que el que Jesús ya nos mostró. Siquiera por agradecimiento debemos demostrarlo también nosotros. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice Pablo en Romanos 5. Aún siendo pecadores, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, vino Cristo a morir por nosotros. ¿Qué amor tan grande puede haber? No hay un amor más grande que el que Dios Todopoderoso, encarnado, despojado de su gloria, llegado, por eso la Navidad se puede festejar en cualquier día del año, llegado como un bebé pequeño, dependiente, necesitado de cuidados como cualquier niño, necesitado de atención, necesitado de educación,
se despojó de su gloria y vino a ser eso, dependiente. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, por amor. Ya en su ministerio el Señor nos decía en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Fíjense qué interesante. Y es el Señor mismo hablando, y es el Señor mismo previendo lo que iba a suceder. Nadie tiene más amor que el que pone la vida por sus amigos. Es el tipo de amor que ahora muestra Pablo en prisión. Es la luz del mundo, nos decía la otra alabanza, pero no es solamente el reflejo de la luz de Cristo, es Cristo en el corazón de las personas. No somos simples espejos. Cuando en Filipenses el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, perdón, en Mateo, ustedes son la luz del mundo y la sal del mundo. No somos simples espejos para reflejar la luz de Dios. Es que la luz de Dios nos enciende a nosotros y debemos de ser luz del mundo. Debemos de ser el contraste como este hombre lo fue, abofeteado delante de los demás y dando testimonio con su silencio y con su perdón de que el que manda en su corazón es Cristo Jesús. Fíjense qué interesante. Ese crecimiento espiritual solamente es posible con Cristo. No hay otro camino, no lo hay. Y eso tenía que contrastarlo Pablo hablando con ellos, porque los incipientes gnósticos sí buscaban otro camino, el camino del conocimiento humano para llegar a Dios. Pablo habla de riquezas en arameo, que es el idioma común que utilizaban los hebreos en el tiempo del Señor. Era una palabra muy peculiar, era como se le conocía a otro dios, Mamón, es decir, un señor, un amo, era la palabra, y esa es lo mismo a lo que se refería en nuestro Señor cuando hablaba de no tener dos amos, entre la riqueza y Dios, en Mateo 6:24 y en Lucas 16:13. A eso se refería, no tener dos amos. Pero Pablo no nos está hablando de esa riqueza, de ese otro señor, de otro Dios con minúscula. Lo que Pablo nos está hablando es de una riqueza espiritual. Es decir, volvámonos ricos. No vivamos en pobreza, volvámonos ricos, pero de esa riqueza que no se echa a perder, de esa riqueza que no es corrompida por los orines, decía, y el hollín, sino esa riqueza espiritual, esa riqueza que está en los cielos, esa riqueza que Pablo dice no solamente debe surgir de la emoción, que es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, donde hay agrupaciones religiosas, que no puedo decir iglesias, en donde ponen más énfasis en la emoción, en la escenografía, en las luces, en el sonido, en crear un espectáculo emotivo y que la gente caiga ahí desmayada por la pura emoción. Lo que Pablo quiere no es solamente pura emoción. Por supuesto que nos emociona hablar del Señor, ¿verdad? Nos conmueve, se nos salen las lágrimas, pero no es solamente emoción lo que quiere reflexión. Por eso Pablo habla de pleno entendimiento. Entendimiento pleno es una fe reflexiva, una fe razonada, una fe fundamentada. ¿Y en qué se fundamenta esto? Pues en lo que Dios nos quiere revelar de Él mismo. Primeramente, vamos a ver las etapas, ¿verdad? Primeramente, Dios hablaba directamente con los hombres. Así hablaba con Noé, así hablaba con Adán, así personalmente. Así habló con Moisés. Pero después ya no, habló a través de los profetas. Y después, un periodo de silencio, de siglos, en el periodo de los Macabeos, nada. Hasta la aparición de Juan el Bautista. Y entonces sí, la máxima revelación de Dios hacia los hombres, Cristo Jesús. Es la máxima revelación. Y ahora tenemos una ventaja enorme, tenemos la Biblia completa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en esa encontramos todo de Jesús, desde
desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Cristo. Y entonces tenemos la revelación completa. Esa es una ventaja que tenemos sobre los hermanos de Colosas, por ejemplo, que no tenían esto. Así que, ¿dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde encontrar el pleno entendimiento del que nos habla? En la Biblia, en la palabra de Dios, en la oración, en la vida devocional, en estar en plena comunión con Cristo. ¿Para qué? Para conocer ese misterio que fue develado. Pensemos cómo era estos siglos antes de Cristo. Era una ilusión. Y morían las generaciones de los hebreos esperando ver al Mesías. Y no lo veían. Y cuando lo vieron, cuando lo tuvieron enfrente, no lo reconocieron. Fíjense qué frustrante, qué difícil. Y sin embargo ahora nos hablan de un pleno entendimiento. Un pleno entendimiento. Y cuando eso se da, nos volvemos ricos. Porque entonces, si entendemos plenamente el amor de Cristo y la voluntad de Dios, podemos vivir en unidad en amor. Podemos tener la fuerza que Dios nos da para ser perseverantes. Podemos tener la humildad que Dios nos da para ser obedientes. Podemos tener la riqueza de ser sometidos. Yo sé que en la actualidad hablar de sometimiento es algo horrible, es algo nocivo para los valores del mundo, pero no para los valores cristianos. Este hombre abofeteado, Pelletier, sí se vio sometido por la fuerza física de alguien más soberbio, pero no se sometió a él. Él ya estaba sometido a Cristo Jesús. Y lo que sucedió era la manifestación de esto. Así que convicción es otra palabra que también encontramos. Convicción es estar plenamente convencidos, con razonamiento, con reflexión, con decisión, con voluntad, con obediencia, con sometimiento, con perseverancia y decir sí, estoy plenamente convencido, fuertemente convencido y fuertemente adherido a que no hay nada mejor en ningún aspecto de la vida que estar sometido a la voluntad de Cristo Jesús. Nada mejor hay que esto. Y entonces nos vamos a la siguiente enseñanza, la riqueza de la verdadera sabiduría. Entonces vamos a ver el 3 y el 4. Dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, nos dice esta versión, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. En esta versión nos dice, con palabras persuasivas. Entonces ya vemos también de esa lucha contra la herejía. Lucha que se ha repetido una y otra vez. La Torre de Babel fue eso. Los hombres diciendo, bueno, pues si Dios no quiere venir con nosotros, pues nosotros vamos a Él. Vamos a construir una torre tan enorme que nos lleve hasta el cielo. Y es lo mismo cuando hoy se pone en el centro al hombre y no a Cristo. ¿Sí? Es lo que llega a ocurrir cuando hablamos hoy de la supremacía del ser humano sobre todo lo demás. Hay quien dice incluso la herejía de que Dios es una creación humana. Sí, cuando realmente Dios es el creador del universo. Pero sí podemos ver esa lucha entre el pensamiento humanista, no el pensamiento humanista sereno y reflexivo, sino el pensamiento en donde se pretende poner al ser humano como el centro del universo. Tan absurdo como cuando mataron a Galileo Galilei porque se pensaba que la Tierra era el centro del universo, que todos los demás giraban alrededor de él. Y ahora lo vemos y decimos, hombre, somos un planetita, ¿verdad? Y estamos en medio de una galaxia y en medio de un universo enorme. Por cierto, qué hermosas imágenes están mandando, ¿verdad? El telescopio que anda por ahí viajando, hermosísimas. Y vemos galaxias iluminadas, perfectamente diseñadas, que no pueden ser producto del azar. Es Dios, es la mano de Dios.
creando el universo completo, y sin embargo aquí nos seguimos peleando con esa herejía de querer ser el hombre el centro del universo. De eso trata también el poder adquirir la sabiduría de Cristo, la sabiduría y el conocimiento de Cristo, que nos lleve a dos cosas bien interesantes: a la prudencia y al discernimiento, a la discreción, a la capacidad de entender, y después de todo eso, a la capacidad de actuar de manera sabia. ¿Ya de qué sirve el conocimiento? Ya nos decía Dani la semana pasada, así, ok, ya tengo el conocimiento, ahora, ¿qué hago con ese conocimiento? A ver, ¿qué voy a hacer? Ahí está, ¿qué hago con él? Es tremendo el desafío que nos planteó, pero esa sabiduría solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Desde el principio de los tiempos, así está ideado. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, del 1 al 8, dice así: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no entender entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, le dice a la iglesia de Corintios, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense otra vez, palabras persuasivas. Pero Pablo dice, no soy yo el que estoy hablando, no es sabiduría humana, no soy yo, es Cristo crucificado. Y les dice todavía, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces aquellos se sabían, para que les dé una idea, cuántos renglones había en cada libro del Antiguo Testamento, qué palabra aparecía en el centro de ese renglón, cuántos libros se necesitaban para transcribirlos, y la transcripción era manual. Pero ¿de qué servía ese conocimiento para ellos? Y cuando tuvieron al Mesías enfrente, no lo reconocieron. Y es lo mismo a lo que estamos ahorita expuestos como humanidad. Tenemos a Cristo, sabemos que murió en la cruz, sabemos que resucitó, sabemos que reina en gloria con el Padre, y sabemos que vendrá, porque así lo dijo y así lo prometió, y a veces no queremos verlo, o a veces lo vemos y lo desdeñamos, como que es un conocimiento, como que, pues sí, pero ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué lo aplico? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Para dar testimonio de esto, para dar testimonio sin palabras, pero sí también con palabras. Pero el testimonio de cambio, el testimonio de sabiduría, el testimonio de estar ricos en Cristo Jesús, se debe de manifestar en todos los actos de nuestra vida. Así de sencillo. La sabiduría de Cristo debe notarse, debe verse, ¿sí? Y nos dice Proverbios 9:10, un versículo muy famoso: en esto radica la verdadera sabiduría, en el temor de Jehová. ¿Verdad? Nos dice, muy famoso. Y a veces decimos, bueno, temor de Jehová. ¿Por qué temor de Jehová? La verdadera sabiduría sería que nos diera miedo alejarnos de Jehová, que nos diera miedo hacer o dejar de hacer cosas que nos alejen del Padre, hacer o dejar de hacer cosas que nos distancien de Dios. Otra vez, eso sí nos debe dar miedo, eso sí nos debe dar temor. Ese temor reverencial no es pánico, no es horror, no es nada de eso, es un temor reverencial de decir, Señor, no hay mejor lugar que estar contigo, y si hago algo que te desagrade, me voy a alejar de ti, porque mi testimonio me aleja de ti. No es que perdamos la salvación,
sino que si de verdad somos salvos, que si de verdad estamos impactados por esta revelación de Dios, que si de verdad estamos llenos y ricos de Cristo Jesús, se debe de notar. No hay de otra, pues, no hay de otra. Pablo hace ese énfasis en este pasaje sobre la sabiduría humana, porque les está diciendo, los gnósticos incipientes están queriendo implantar el pensamiento griego y que esta manera de vivir se adapte a la palabra de Dios. No al revés, fíjense qué interesante. No al revés. No es que nuestra vida se adapte a la voluntad de Dios, sino que vamos a ver cómo modificamos, cómo agarramos, cómo movemos esto para que la voluntad de Dios se adapte a nuestro estilo de vida. Eso es lo que ellos querían. Y eso no es sabiduría. Y eso es lo que ocurre actualmente, ¿no? Cuando les prometen, por ejemplo, riquezas materiales, cuando eso no es la voluntad de Dios, cuando eso no es la sabiduría de Dios, cuando les prometen que se va a dejar de sufrir, cuando el Señor nos dice, en el mundo va a haber aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pues si me voy con Él, si estoy con Él, pues que vengan las aflicciones, ¿no? Que vengan, porque hasta de eso podemos encontrar sabiduría de Dios. De eso se trata cuando nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, porque incluso en las dificultades, incluso en las pruebas, podemos encontrar de la sabiduría de Dios, y nos da consuelo y nos da paz y nos da esperanza. ¿Cómo vivir sin eso? Pero hay argumentos capciosos, palabras persuasivas, y las encontramos en la actualidad también. Palabras que tratan de aparentar ser de Dios o venir de Dios y que lo utilizan para fines diferentes. Y luego todo esto, bueno, ¿y cómo lo aterrizamos? Porque ese fue el desafío que nos planteó Dani la semana pasada. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué hago con esto? Y Pablo les dice a los de Colosas y nos dice a nosotros, y es una invitación preciosa. Qué difícil de verdad decirle no, si es algo tan maravilloso que de verdad dice uno, bueno, pues sí le entro. Ponemos el 5 al 7, de favor. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando varias cosas, dice, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y nos pone así como escaloncitos, fíjense, interesantes. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento? Nos decía Dani la semana pasada. Y Pablo nos dice, si de verdad están llenos de Cristo, pues eso es lo que van a hacer. Es algo natural, porque la sabiduría que viene de Dios los va a llevar a eso, algo natural. Nos exhorta a nosotros a generarnos alegría en Dios. Es algo natural. O sea, si de verdad estamos llenos en Cristo, vamos a estar alegres, vivos en Cristo Jesús. ¿Sí? Vivos en Cristo Jesús. Y nos dice, vamos a vivir en orden y vivir con la firmeza de la fe en Cristo Jesús. O sea, si de verdad creo en Cristo, si de verdad le creo a Cristo, Él mismo me va a sostener con firmeza. No por mis fuerzas, no por mi esfuerzo, pero sí es una consecuencia natural. Entonces tengo de dónde asirme. Pensemos en un naufragio que andan buscando una tablita, algo para agarrarse. Esto no es una tablita, es la salvación completa. Pues agarrémonos de la salvación completa. Agarrémonos de la salvación completa, ¿verdad? Cuando nos van a hacer ejercicio, ahí está la barra, y ahí está la barra. Está la barra, pero si no nos colgamos de ella, no nos va a servir para fortalecernos. Si no nos agarramos firmemente de ella, no nos va a servir para fortalecernos. Si no nos asimos de ella y a partir de ella jalamos hacia arriba, no nos va a servir para fortalecernos. Así es la sabiduría de Cristo. Agarrémonos de ella, vamos a asirnos de ella
y vamos a hacer el esfuerzo que nos toque hacer para no soltarnos. Él no nos va a soltar, pero nosotros sí nos podemos soltar y podemos entonces alejarnos nosotros de Cristo. Entonces nosotros, por consecuencia de la sabiduría de Dios y de la fortaleza de Dios, no hay mayor consecuencia ni mejor consecuencia que vivir en Cristo. Y luego dice, así como lo habéis recibido. ¿Cómo lo recibimos? Piensen ustedes cómo conocieron de Cristo. Todos. Hubo alguien que nos habló de él. Sí, hubo alguien que nos habló de él. A eso nos invita también Pablo, a que seamos ese alguien de otra persona, a que seamos ese alguien que digan, yo escuché de Cristo porque me habló, me predicó, me invitó a orar, me invitó a sus reuniones, estuvo conmigo en los momentos difíciles, me mostró el testimonio, lo que es el amor fraterno, porque cuando yo estaba en dificultad y era inconverso, ahí estuvo conmigo predicándome de la palabra de Dios. Seamos ese alguien para alguien más, ¿sí? Y luego nos vuelve a hacer otra cosa, nos dice arraigados, el anterior de este. Sí, arraigados. Arraigados, ¿qué es esto de arraigados? Cuando alguien se desarraiga es que pierde identidad, pierde sentido. Hay una obra de teatro, por cierto, que se llama Los Desarraigados, sí, que habla de aquellos migrantes que pierden su identidad cuando van a los Estados Unidos, pero no, el arraigo es eso, es tener identidad, tener raíces, y nuestra raíz, nuestro arraigo debe estar en Cristo Jesús. Y luego nos dice sobreedificados, es decir, vueltos a ser, edificados, construidos en torno a ¿qué? A la idea del maravilloso arquitecto, del maravilloso creador del universo que es Dios. Tomados, asidos, enraizados, cimentados en Él, vueltos a ser, reedificados, edificados, construidos con Él, y luego dice confirmados en la fe. También la religión popular, ¿verdad? Dicen que hay algo que dicen, la confirmación le dan su cachetada como a Pelletier y tiene que aceptar, ¿verdad? Pero es un ritual, Lo que tenemos que hacer es aguantar las cachetadas de la vida sin soltarnos de Cristo. Eso es la verdadera confirmación de la fe. ¿Y qué creen? No es una ceremonia, es diario, es cotidiano, es vivir de verdad cimentados en Cristo y confirmados en Cristo. ¿Y cómo vamos a ser probados si no hay pruebas? ¿Cómo vamos a ser probados si no hay fuego? ¿Cómo vamos a ser probados si no hay dificultades? No, es que la fe se confirma precisamente en medio de la prueba, precisamente en medio de la dificultad, precisamente en medio del conflicto. Ahí es donde podemos dar una respuesta humanista o de la sabiduría de Dios. Es el contraste tan grande del que Pablo nos está hablando. ¿Y cuándo surgió esto? Pues desde el plan de salvación. Desde que Dios concibió al universo y sabía que el hombre iba a caer, estaba ya dando la solución. ¿Y la solución cuál es? El amor de Cristo. Que Él iba a venir por nosotros. Así que esto viene como iniciativa de Dios. Vivir llenos de gratitud es vivir llenos de contentamiento, llenos de paz, sin importar las circunstancias. Vivir llenos de gratitud, que es lo que al final dice, abundando en acciones de gracia, es tener gratitud. ¿Y cómo no tener gratitud cuando tenemos la plena conciencia que el Dios Todopoderoso vino por nosotros a pesar de lo que somos? No por quienes somos, sino a pesar de lo que somos. Y nos abruma cuando pensamos, ¿cómo es que Dios tan maravilloso me volteó a ver a mí, imperfecto? Sí, y de todas maneras dio su vida por nosotros. Así que vivir con la riqueza en Cristo Jesús debe mostrarse en vivir llenos de gratitud y firmes en la fe, unidos en amor, unidos en orden, firmes en la fe, arraigados y edificados en Cristo. Y entonces sí, ya está el panorama completo. La riqueza de vivir en Cristo es una riqueza espiritual.
Les voy a contar ya para despedirme otra historia. Quizás demasiado cercana por lo común que es en nuestra sociedad. Perdón. Se llamaba Juan el Teporocho, así le decía, Juan el Teporocho. Ustedes deben saber que esa palabra de Teporocho es muy mexicana, y eso se hablaba porque a principios del siglo pasado la gente tomaba mucho pulque, y entonces vendían 3 barrotes por 8 centavos, o era 3 por 8, y se fue degenerando a hacer té por 8. Entonces el té por 8 era el que tomaba mucho. Juan, el té por 8, vendía billetes de lotería. Y si ustedes recordarán, híjole, en la Ciudad de México hay gente que lleva sus tiras de billetes de lotería y anda caminando en las calles. Pero Juan, el té por 8, también entraba a las cantinas. Y ahí pues tenía, después de años de vender sus billetes, muchos conocidos, así que era muy común que le invitaran a beber. Y Juan el Teporocho terminaba su día siempre perdido en el alcohol. Y ya borracho, era peleonero y era contestón y era tremendo. Muchas veces había querido Juan dejar de beber, muchas veces. Ni siquiera tenía apellidos porque era de los niños que habían criado con pulque en lugar de leche, con cerveza en lugar de agua. Sus papás habían sido igual que él, alcohólicos. Ni siquiera tenía apellido, era Juan el Teporocho. Y así era su vida, era terminar todos los días mal, todos los días peleado, todos los días golpeado, todos los días robado y pues vendiendo sus billetes de lotería. Pero un día Juan fue alcanzado por Cristo y sucedió ese cambio, esa transformación, empezó a llenarse de eso y llegó a una de esas tantas cantinas a donde Juan iba a vender sus billetes de lotería, y aquellas personas, aparentemente sus amigos, le insistían, no podían creer que esa persona que era conocida así como Juan el Teporocho ahora ya no bebía. Lo había intentado 1000 veces, había ido a grupos y otras cosas, pero ahora ya era Cristo viviendo en él. Era Cristo viviendo en él. Y esa persona tan agresiva sintió ahora la agresión de aquellos que querían obligarlo a beber. Y no era infrecuente en esos ambientes de decir, ¿no quieres tomar? Pues entonces te echo el vino, o te echo la cerveza, o lo bañaban en eso. Y decía, pues si no entra dentro, por lo menos en tu piel. Y era muy sencillo para él sacar la lengüita y probar. Pero no, era Jesús el que le daba transformación. Y ese vino, esa cerveza que le vertían encima, se confundía con sus lágrimas. Él estaba entendiendo que había sido transformado por Cristo Jesús. Esas lágrimas no eran de coraje, eran unas lágrimas como las de Pablo, hablando de aquellos que ni siquiera conocía y que los veía necesitados de Cristo Jesús. Este hombre Juan estaba ahora rico de Cristo Jesús y veía la necesidad de aquellos con los que había convivido de tener a Cristo Jesús también en su corazón. Fíjense qué interesante. Así que esa riqueza era para que no se la quedara. Ese testimonio probablemente llegaría a impactar a más gente. Probablemente más personas se preguntarían cómo de ser Juan el Teporocho ahora es simplemente Juan, y cómo con ese testimonio y sin palabras podría impactar. Juan seguía vendiendo billetes de lotería. Juan no era rico en las riquezas del mundo, pero era rico en Cristo Jesús. Y es a lo que nos invita Pablo a vivir hoy
con esa riqueza en Cristo Jesús. Y que esa riqueza se manifieste. Así que al desafío que nos planteaba Dani, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Vamos a dar testimonio de qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué estamos llenos? Y si no estamos llenos, llenémonos, mis hermanos. Llenémonos de la sabiduría de Dios. Llenémonos del conocimiento de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Vivamos una vida devocional intensa. Oremos diario en la soledad, pero también congregados. Oremos siempre y leamos de su palabra y crezcamos en la riqueza que no tiene fin. La riqueza de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y el desafío principal es que eso se debe de notar en nuestra vida. Diario, todos los días, cotidianamente, debemos mostrar de qué estamos llenos. ¿Sí? Está fuerte el desafío, ¿verdad? Esa palabra que nos decía Dani, ¿qué vamos a hacer? Demos testimonio de que estamos llenos. Padre bendito, gracias Señor, gracias por tu palabra hermosa, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos, Señor. Gracias por tu sanidad, Padre bendito, que es por tu gracia. Gracias porque toda buena dádiva viene de ti, Padre bendito, porque has permitido pues el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de estas vacunas, el desarrollo de tratamientos, la posibilidad de prevenir, y también, Padre bendito, porque en tu provisión hermosa nos enseñas que en medio de las dificultades, Padre bendito, es que podemos dar testimonio de lo que puedes hacer en nuestra vida, Padre bendito. No seamos simples espejos, sino convirtámonos en la luz del mundo y alumbremos en todo momento, en todo lugar en donde como cristianos acudamos y podamos estar ahí. Te pedimos, Padre bendito, que nos uses a pesar de nuestra imperfección para dar testimonio de tu grandeza y de tu poder, Señor, porque solamente tú puedes transformar almas y personas, Padre bendito. Solamente tú nos puedes dar la fortaleza de continuar en este camino, Padre. Y lo pedimos todo esto en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por estar aquí. Les hacemos el anuncio que la próxima semana tenemos Santa Cena. Sí, voy a platicar con Dani para ver si vamos a tener un apartadito especial para nuestra graduada. ¿Sí? Nuestra graduada, y para pues dar gracias a Dios por el término del ciclo escolar y las vacaciones. Y pero sí, en especial para Marifer, un apartadito especial además de la Santa Cena, y pues quisiera que se pusieran de acuerdo para ver si podemos pues convivir también, no sé, traer algo para, mi sugerencia sería algo a lo mejor friecito para tostaditas, ¿sí? Terminando, reunirnos un ratito para convivir. También tenemos la preocupación, mis hermanos, de presentar las cuestiones de las finanzas, ¿sí? Lo que tenemos como iglesia, incluyendo pues la cuestión también en efectivo, que no hemos podido por cuestión laboral y eso abrir una cuenta mancomunada, pero sí, yo creo que lo podemos platicar ese mismo día, ¿sí? Y para poder pues tener una cuenta de depósito y para que se maneje así, ya no se siga guardando todo el colchón, ¿verdad? Sino sí, lo que es del Señor, pues tener eso. Pero sí queremos presentarles lo que es lo que se ha trabajado desde que empezamos esto, de manera virtual primeramente, y los meses que tenemos reuniéndonos, presentarles las cuentas de todo lo que es patrimonio ya en la iglesia y de lo que contamos de manera efectiva, ¿no? Y ponernos en las manos de Dios. Entonces, pues muchas actividades la próxima semana, y esperemos en Dios que nos guíe y que nos ayude. Vamos a decir nuestro texto lema para despedirnos y después una alabanza final.
2, 3. Prosigo a la meta, premio el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nada más aquí. Entre la naturaleza, tu palabra se hace oír. Me recuerdas que me extrañas, yo también te extraño a ti. Aunque otros no te sigan, yo te seguiré, Jesús. Cargaré mi cruz al hombro, seguiré en pos de ti. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio, ni lo que hay que padecer. Seguiré, lo he decidido, y no hay quien me pueda detener. Varios años ya han pasado, mi promesa sigue en pie. Nunca me has abandonado, yo tampoco lo haré. Aunque muchos ya se han ido, yo jamás me detendré. Me he negado a mí mismo y hasta el fin te seguiré. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio, ni lo que hay que padecer. Seguiré, lo he decidido, y no hay quien me pueda detener. Te doy mi corazón, te doy mi caminar, te doy mi voluntad y todo lo que soy. Solamente a ti te doy mi corazón, te doy mi caminar, te doy mi voluntad y todo lo que soy. Solamente a ti. Oh Jesús, te has cautivado, me has llenado de tu ser. No me importa tanto el precio, ni lo que hay que